Hola, yo soy Sasu. Sean todos bienvenidos al canal Cuidatips Salud y Bienestar. En este video estaremos hablando de alimentos ultraprocesados, los componentes que hacen que su consumo no esté recomendado y comentaremos acerca de los aditivos y contaminantes. Sin más que añadir, vamos a la intro y comenzamos. En un estudio del Centro de Investigación de Epidemiología y Estadística de la Cité Sorbonne París, se encontró que un incremento del 10% en la ingesta de alimentos procesados se asocia con un aumento del 12% en el riesgo de cáncer y del 11% del riesgo de cáncer de seno en específico. Los alimentos procesados son aquellos que han sido sometidos a procesos físicos, biológicos y o químicos para mejorar su seguridad frente a agentes microbiológicos y lograr que sean más apetecibles y asequibles para quienes los consumen, llegando en ocasiones a constituir cerca del 50% de la ingesta calórica total diaria. Este tipo de alimentos contiene un mayor contenido de grasa total, grasas saturadas, azúcar y sal añadida, un menor contenido de fibra, vitaminas y micronutrientes, y en algunas ocasiones contaminantes que se forman durante su procesamiento que pueden tener propiedades cancerígenas. Por otro lado, los empaques o envases utilizados pueden contener materiales que pueden causar alteraciones hormonales y cáncer. ¿Qué efecto tiene el exceso de calorías, azúcares y grasas? Una alimentación con exceso de calorías proveniente de grasas y azúcares contribuye al sobrepeso y la obesidad, siendo esta última un factor de riesgo para el cáncer de seno, estómago, hígado y colorectal después de la menopausia, esófago, páncreas, riñón, vesícula biliar, endometrio, ovario, hígado, próstata en estadios avanzados, leucemias y linfomas. Una ingesta elevada de azúcar en la dieta y el aumento en la carga glucémica conducen a que se produzca una resistencia a la insulina, lo que conlleva a que se promueva un proceso de inflamación sistémica, proliferación celular y que se aumenten los niveles de un promotor tumoral circulante, lo que se ha relacionado con una mayor incidencia de cáncer de páncreas y colorectal. El consumo de ácidos grasos trans industriales presentes en los aceites vegetales hidrogenados pueden estar asociados a un mayor riesgo de cáncer de seno en mujeres posmenopáusicas, cáncer de próstata, ovario y colorectal. ¿Qué papel cumplen los aditivos? Si bien existe un límite en la cantidad de aditivos que se pueden añadir a un alimento, el efecto de la ingesta acumulada en todos los alimentos consumidos y las interacciones que ocurren entre estos pueden ser nocivos. El dióxido de titanio, que ya está prohibido en la Unión Europea, es un aditivo que se añade para dar pigmentación blanca a los alimentos o en envases de alimentos, en bebidas para proporcionar una mejor textura y proteger de contaminación microbiana. Se ha relacionado con procesos inflamatorios en el colon e incremento en el riesgo de cáncer de colon. Se considera que este daño se debe a un proceso acumulativo de la ingesta y exposición a través del tiempo. Una situación que debe tratarse con cuidado en los niños que lo pueden consumir con más frecuencia en los lácteos, dulces y productos de repostería. El nitrato de sodio que se adiciona a los alimentos como conservante para fijar el color e inhibir el crecimiento bacteriano es un aditivo que se suele usar en embutidos y carnes. Cuando estos alimentos se queman o se cocinan en exceso, pueden generar nitrosaminas cancerígenas involucradas en el desarrollo del cáncer de estómago y colorectal. ¿Y qué sucede con los contaminantes? El procesamiento de alimentos, en especial aquellos que ocurren a temperaturas elevadas, como es el caso de las papas fritas, panes, galletas o café, para dar una apariencia dorada o tostada, producen contaminantes neoformados como la acrilamida, que en el organismo se convierte en un compuesto que contribuye al daño del ADN y a la presencia de mutaciones, lo que podría estar relacionado con un mayor riesgo de padecer cáncer endometrial y renal. El bisfenol A presente en los envases de plástico puede migrar a los alimentos procesados, como es el caso del agua embotellada, alimentos en recipientes plásticos que son calentados en microondas o almacenados en la nevera, más si han sufrido arañazos o han sido reutilizados con frecuencia. Esto puede generar alteraciones hormonales, relacionándose con pubertad temprana, diabetes, problemas de fertilidad masculina y ciertos tipos de cáncer de origen endocrino, cáncer de próstata, cáncer de seno. ¿Cuál sería la recomendación? Lo ideal sería volver a lo natural, a los alimentos orgánicos y a las comidas hechas en casa, algo que puede ser difícil por el costo y disponibilidad.
por lo que lo más importante es aprender a leer las etiquetas con la información nutricional de los productos que adquirimos y los componentes de los empaques o recipientes que utilizamos a diario, para así poder tener en nuestras manos la posibilidad de elegir la cantidad que consumimos y lo que de plano no puede estar en la dieta por ser nocivo para nuestro estado de salud en particular. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.